Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Javier Villamol. Ustedes lo conocen bien, periodista, escritor y ha participado en el libro que ya lleva 2 ediciones diferentes de Pandemonium. Con él vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos en España, cómo avanza todo este proceso globalista en Europa y por supuesto vamos a tocar el asunto relacionado con las elecciones en los Estados Unidos y todo este enredo que se ha planteado en la primera potencia del mundo a la hora de escoger al nuevo presidente de esta nación. Vamos a darles la bienvenida, no sin antes pedirle que por favor se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y sus comentarios. Y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Bienvenido, Javier. Un gran placer tenerte con nosotros en Sin Filtros. Saludos, Maybor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Javier, cuéntame cómo va el proceso. Hemos visto que al menos en España se ha avanzado de una manera tal vez muy rápida hacia ese modelo de gobierno que pareciera que se va a imponer en toda Europa. Pues sí, estamos diciendo ahora algunos medios de comunicación, algunos periodistas, que lo que se ha conseguido en Venezuela en 10 años, aquí se ha conseguido en 10 meses. Lo que estamos viendo, creo que ya lo comentamos la otra vez, es un proceso de subversión del Estado, o digamos, utilizar las mismas leyes democráticas para dar un golpe de Estado blando. Y el problema no ha sido simplemente los mecanismos legales que está utilizando el gobierno, porque podemos decir exactamente son legales, están estipulados. El problema es que el gobierno que ahora mismo tenemos, que es el gobierno social comunista, como lo llaman algunos, matizaré esto ahora en breve, está conformado por el Partido Socialista, el Partido Chavista Podemos, el Chavista Español, por así decirlo, que de comunista en el sentido ideológico tiene poco, es más globalista, aunque, como te digo, ahora matizaremos eso. Pero después también tiene de socios de gobierno a aquellos enemigos históricos de España, es decir, los terroristas y los separatistas. Más o menos, por hacer un símil, para comprenderlo bien, podemos decir que estamos en aras de lo que fue antes la Guerra Civil Española. Es decir, en el año 36 había conformado una serie de lo que llaman el Frente Popular, que es precisamente más o menos los mismos partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que ahora vendría a ser el Partido Podemos Izquierda Unida, y también los separatistas. Y por aquel entonces no había terrorismo como lo tenemos hoy en día, pero sí que había anarquistas y demás que ponían bombas en las calles. Y es exactamente casi los mismos aliados que 100 años o casi 90 años después intentan imponer las mismas leyes. Lo que pasa es que ahora obviamente han aprendido de entonces, ya no van a quemar iglesias, ahora utilizan las mismas leyes para imponer las leyes del silencio, la censura, etc. Y además también comprando los medios de comunicación. Hace poco se ha aprobado una ley, la Ley CELA, la nueva Ley de Educación, lleva el nombre de Ley CELA por la ministra de Educación, en la que, sorprendentemente, se estipula que la lengua española ya no es vehicular en España. Es decir, que la lengua española ya no es obligatoria para estudiar en España. Es una absoluta barbaridad que en el país en el que se origina una lengua no se estudie en esa lengua. Esto va a permitir que obviamente dentro de unos años las regiones más problemáticas, por así decirlo, que sean como por ejemplo Cataluña o Vascongadas, no haga falta ya aprender español. Por lo tanto, es un paso previo a la federación, que ya es lo que están hablando. Muchos nos llaman de locos por avisar de esto, pero es algo que están avisando. Ya ha hablado de ello Pablo Iglesias. El objetivo es federar España. Federar no para que ella sea un país federado como por ejemplo puede ser Alemania, sino federar para que sea el previo paso a la rotura absoluta. Y ahí es cuando ya posiblemente sea un punto de inflexión muy difícil de dar marcha atrás. En ese caso, Javier, estaríamos hablando ya, o sea, que no hay como una pared que frene todo ese proceso que se ha venido dando, que se ha venido gestando y que estos señores, como tú dices, están trabajándolo muy rápido. ¿Hacia dónde vamos? Porque si esto ocurre en España, hemos visto también problemas que se han generado con casos de inmigración y también con los problemas típicos del ciudadano que despierta y dice, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Bien, hay gran parte de la población que yo creo que es bastante ingenua, y no lo digo en el sentido como insulto, sino como en aras de que despierten. Muchos dicen que Europa va a poner freno a todo esto, pero es que Europa no está haciendo nada en absoluto. Primero por varias razones. Primero porque digamos que no puede meterse todavía en soberanía nacional, o digamos hasta ese punto.
Segundo, porque han aprobado los presupuestos que han presentado el gobierno o van a presentar, es decir, de momento no han dicho nada al contrario. Y tercero, porque hay una rama europea, la más liberal progresista, entre ellas, digamos, financiada por George Soros y que también tiene gran parte, no tiene casi hasta un quinto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aboga por, y lo han dicho en algunas ocasiones, por lo que llaman los Estados Unidos de Europa. Es decir, limar cada vez más las soberanías nacionales para que directamente se rija todo desde Bruselas. Es decir, simplemente los países, los Estados-nación, como los hemos conocido hasta ahora, queden como cáscaras vacías donde simplemente se impongan esas regulaciones que vengan desde Bruselas. Recordemos siempre, ahora mismo, en España, por ejemplo, el 80% de las políticas que se aplican en España vienen impuestas o recomendadas por parte de Bruselas. Ese 20% que nos quedaba apenas de, por ejemplo, política fiscal, ya también está siendo exigida por organismos como el Banco Central Europeo, dirigido por la ya conocida Christine Lagarde, que fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que prácticamente de aquí en unos años, si no cambian las tornas, posiblemente lo que conocemos hasta ahora o hemos conocido hasta ahora como la Europa de las naciones pase a ser la Europa de los Estados Unidos europeos. Después, por ejemplo, ¿para qué sirve la inmigración que tú estabas hablando? Obviamente es un elemento de desestabilización político, económico y social. Es dentro, si hablamos de las guerras híbridas, que es lo que estamos viviendo en los últimos años, es un factor más de desestabilización. Sirve para precisamente hacer que los mismos estados que tú quieras conquistar de alguna manera, primero se desestabilicen por sí mismos. Y eso es lo que está pasando en Europa. Es lo que tenemos que entender, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España últimamente, o la gran crisis que hemos tenido este año, con la inmigración a través de los cayucos o de las canoas estas que vienen, además vienen en barcos, digamos, como si fueran naves espaciales de Star Wars, que después se desplegan y vienen por cientos a Canarias. Ya el último que ha llegado este mes estamos en torno a los 8.500, casi 10.000 inmigrantes. Y esto que estamos viendo, no todos son inmigrantes necesitados, es decir, la izquierda nos vende esa idea de que lo que vienen aquí son mujeres y niños necesitados que huyen de guerras, pero que nosotros sepamos de Marruecos todavía no está en guerra y Mauritania tampoco. Y entonces lo que estamos viendo son realmente hombres en edad de combatir y muchos se hablan de incluso sean militares. Se han filtrado algunas imágenes de inmigrantes que vienen en cayucos, que vienen con móviles última generación, incluso móviles con tecnología encriptada, que solo se utilizan prácticamente en ámbitos militares. Incluso se han filtrado vídeos de algunos garajes de las Islas Canarias donde esta gente estaría todavía entrenándose. Es decir, un tumulto de 50 a 60 personas haciendo flexiones perfectamente coordinados. Esto puede ser lo previo a una invasión o, digamos, a esos intentos de Marruecos de hacerse con soberanía española. Ya lo ha hecho en cuanto a algunas soberanías marítimas en los que se encuentran algunos estos pozos de telurio. Es decir, hay un interés económico concreto por parte de Marruecos y lo sorprendente es que España, este gobierno que se puede decir directamente traidor, o al menos así lo llamamos muchos, está regalando dinero a Marruecos, pero no para que tengan un desarrollo, por ejemplo, de las clases más pobres, sino que está regalando dinero para que se gaste en vehículos militares. Además, está haciendo una gran compra a Estados Unidos en ese aspecto. Por lo tanto, nuestro incómodo vecino del sur, Marruecos, está remilitarizando. Y además ahora podemos decir, aunque esto no es algo que se diga en los medios de comunicación, que su ejército es bastante más fuerte que el que tiene ahora España. Por lo tanto, la situación es extremadamente compleja. Si además nos vamos otra vez a Europa, Europa tiene el espacio Schengen, que es el espacio de defensa común, pero no se aplica. Y cuando se aplica, por ejemplo, que lo hizo países como Hungría, que pertenecen al grupo de Visegrado, o Polonia, se les tacha automáticamente de racistas. ¿Por qué? Porque están simplemente defendiendo las fronteras. Y entonces entramos en esa dinámica suicida europea en la que, por ser tan bien pensantes, estamos dejando entrar a muchísimas personas que poco o ninguna intención tienen de participar de la economía y de las identidades y de las culturas europeas. Vienen para hacer un relevo. Y esto, que aunque suene también fantasioso, se filtró hace 2 años en el Pacto de Marrakech de la ONU, en el que se pactaba precisamente el fomentar la inmigración masiva a nivel global. Se filtró un preacuerdo, o digamos un primer borrador, en el que se hablaba directamente de inmigración de sustitución. Si además después nos vamos a los últimos predicciones del Foro Económico Mundial, y pongo predicciones entre comillas porque ya sabemos qué es lo que van a hacer, o al menos lo que van a intentar hacer, vemos que para 2030 prevén que haya movilizaciones de 1.000 millones de personas de Oriente a Occidente. Eso, que yo sepa, se llama invasión. ¿Quién hasta el momento, o si existen evidencias
de los grupos que financian este tipo de inmigración, porque justamente aquí en los Estados Unidos se ha venido investigando estas caravanas que vienen de América Central, salen desde Honduras algunas, otras de El Salvador, otras en México, pero tienen financiamiento y están organizadas. Allá también están organizadas y tienen un financiamiento que se haya detectado, evidenciado. Bien, aquí hay que diferenciar dos aspectos. Primero, digamos, el punto de encuentro entre las ONGs, o se les puede llamar algunas incluso mafias ocultas tras agencias de supuestos derechos humanos, y luego los verdaderos mafiosos, que son los que vienen de África, ¿no? El punto de encuentro, por ejemplo, puede ser unos kilómetros más allá de las costas o de la costa meridional o digamos, de las costas de África del Norte y África del Oeste, ¿no? De la costa de Mauritania, por ejemplo. Entonces, hay un encuentro entre, y además esto está demostrado, entre otros por la policía y otros periodistas y otros antiguos militares, como por ejemplo puede ser Rubén Pulido, que ha mostrado imágenes en las que hay directamente, están unos mafiosos, por ejemplo, de Libia o de lo que sean en la costa mediterránea, y luego el Cayuco, y luego tenemos a otras ONGs, como por ejemplo Open Arms, española, financiada con dinero público, e incluso también se habla de dinero de personajes como George Soros, en el que directamente hay un trasvase de personas, es decir, los traficantes marroquíes o digamos del norte de árabes o digamos del norte de África, llevarían hasta cierto punto del mar a estos inmigrantes que habrían pagado, estamos hablando de unas altas costes, entre 7 y 10 mil dólares, algunos incluso hablan de hasta 30.000. Y entonces en ese momento hay un trasvase de inmigrantes, es decir, ellos los llevan, viene la ONG desde nuestras costas hasta prácticamente las costas de estos países del norte de África, y en ese momento se produce el trasvase. Ahí es cuando después Open Arms llega y dice que ha ido a socorrer a unos cuantos inmigrantes, pero la verdad es que en la realidad están operando prácticamente como taxis marítimos. Es decir, el inmigrante o el traficante llama por satélite a estas ONGs diciendo que va con ciertas personas, estas ONGs se acercan, las recogen y las traen. Según las leyes de socorro marítimo, lo que tendría que ser es llevarlos a los puertos más cercanos, es decir, que lo primero que tendría que hacerse era coger a estas personas y llevarlas de nuevo a los puertos africanos. Pero no, estamos viendo cómo los traen a los puertos europeos. Tuvimos una gran crisis en Italia, en concreto con la isla de Lampedusa, ahora la estamos teniendo con las Islas Canarias. Esto no es fortuito. Si cualquiera de los que nos estén viendo hacen el ejercicio, por ejemplo, con Google Earth, y ustedes se van al Cuerno de Mauritania, allí verán que hay un enjambre de lo que se llaman cayucos, que son estos barcos de madera. Enjambre, cuando digo enjambre es que hay decenas de miles de cayucos preparados para salir a costas de Canarias o incluso más europeas. Es decir, esto es algo que está organizado. Ahora, ¿quién puede estar detrás en África? Obviamente tenemos que hablar de grupos terroristas islámicos. En este caso, si no me equivoco, el nombre del grupo libio se me ha ido de la cabeza, pero justo el otro día hacía un reportaje sobre el tema de Boko Haram, y Boko Haram también aprovecha estos tráficos de personas que suben desde el centro sur de África hasta el norte, y aprovecha la desestabilización de la región para traficar con estas personas. Es decir, que cuando muchísimos de los progresistas europeos o occidentales hablan diciendo que tenemos que ser humanitarios y ocupar a estas personas, lo que estamos haciendo es ser culpables de un tráfico de personas que se podría parar primero si hubiera una intervención internacional en estos países, y después y sobre todo se ayudara a su desarrollo. Lo que tenemos que hacer, en vez de pagar a estas gentes cuando vienen a España, simplemente porque además vemos el contraste. Hay personas españolas que están perdiendo sus hogares por no poder pagar los alquileres, cuando a la vez estamos pagando muchísimo dinero de nuestros bolsillos a que cuando vengan estos inmigrantes sean atendidos, y no solo atendidos, sino que además están pagando en hoteles en las Islas Canarias con un coste ahora mismo para el Estado de 300.000 euros diarios. Estos inmigrantes después son repartidos por todas las comunidades autónomas y sueltados directamente porque ya no hay capacidad en nuestros estados, en Europa, para absorber tal inmigración. Estamos hablando de una inmigración de un número de prácticamente 17.000 personas mensuales, y eso equivale al año a ciudades enteras. Hay ciudades en España, como por ejemplo de la que yo vengo, Santander, que tiene 200.000 habitantes. Entonces, estamos importando anualmente personas que ocuparían esas mismas ciudades. Es decir, estamos creando prácticamente ciudades al ritmo anual de esa cantidad. Eso no hay sistema que lo sostenga. Y esto no estamos hablando de insolidaridad, estamos hablando de que
nuestro sistema ahora mismo no puede absorber, pero nuestro sistema ni cualquier otro, no puede absorber a tal cantidad de personas porque no hay cabida en el mercado laboral. Estamos en España, por ejemplo, tenemos un cuarto, cerca del 25% de paro y cerca del 50% de paro juvenil. Es decir, si ni siquiera podemos dar trabajo a nuestros propios compatriotas, ¿cómo vamos a poder dar trabajo a esta gente? Y luego lo que estábamos hablando también antes, muchos de estos son agentes encubiertos, es decir, sirven a intereses de agencias internacionales de inteligencia, pueden ser marroquíes, incluso del norte de África. Es cierto que hay un conflicto entre Argelia y Marruecos muy grande, pero aquí lo que no podemos hacer es dejar que el gobierno español sea chantajeado por Marruecos, porque lo que estamos viendo es cómo estamos dando millones de euros para que en principio estos países contengan la inmigración, como por ejemplo pasó con Turquía, pero que en la práctica están soltando continuamente. Entonces es una máquina de soltar dinero a Europa, pero a la vez el otro no está cumpliendo con su trato. Entonces hay un desequilibrio que yo creo que la gente no es capaz de ver. Y esto, repito, no se trata de tema humanitario, se trata simplemente de tema ya logístico y de inteligencia y de seguridad internacional. No podemos permitir que se saque o que haya un lucro con la vida de cientos de miles de personas que se las juegan moviéndose miles de kilómetros para llegar a Europa y cuando llegan a Europa además consiguen tener una calidad de vida muchísimo peor a la vida que tenían antes porque no hay trabajo para ellos, tienen que robar, tienen que estar en sitios confinados, tienen que estar en la calle y yo creo que estaba mucho mejor antes con sus familias, con una ayuda de desarrollo allí, antes que importarlos aquí y sacarlos de su contexto sociocultural. Justamente eso, porque en Venezuela, por ejemplo, se utiliza el mismo mecanismo, es la misma estrategia para llevar gente, algunos son milicianos, como tú dices, preparados para el arte de la guerra y una buena parte de ellos también busca islamizar, por llamarlo de alguna manera, estos pueblos. Esto ha sido denunciado, he escuchado a algunas personas en Francia, por ejemplo, en París, porque una parte de esos grupos que fueron recibidos en Francia, en Alemania, en Suecia, en misma España, incluía terroristas. Es decir, que estas organizaciones y estos grupos ven la debilidad de la necesidad de solidaridad y el apoyo por la crisis humanitaria de algunos pueblos que están en crisis y allí insertan personas que van con otros propósitos. Ya hemos visto muchos ejemplos de ellos en varios países de Europa. El Mira, un gobierno ejemplo, ni perdona, siquiera lo discuta. justo antes de entrar en esta entrevista estaba viendo una noticia de que el gobierno de Hungría había condenado a cadena perpetua a un refugiado sirio que era antes un miembro del ISIS que se dedicaba a decapitar a personas. Y esto es lo que está entrando en Europa. No digo que todos sean así, pero esto está llegando a nuestros países sin que haya un control de estas personas. No pueden entrar cientos de miles de personas sin un control, porque esta gente hasta hace nada estaba cortando cabezas. Y no creo que viniendo a Occidente aprendan a no cortar cabezas. Y no digo porque es de lo que es de dónde vienen y vienen de sitios completamente destrozados donde allí la vida no vale absolutamente nada. Aquí tenemos, y perdona que te haya cortado, aquí tenemos otro problema con los MENAs, que se llaman los menores no acompañados, que son chavales entre 18 y alguno bastante mayor, entre edades entre 14 y 24 años, que se les trae o que vienen en pateras, que no tienen aquí a la familia o simplemente vienen porque vienen antes de la familia, que después, como te decía antes, no tienen nada que hacer y se dedican a robar, se dedican a violar y eso es un grave problema de seguridad. Repito, no estoy diciendo que todos hagan esto, pero sí que es cierto que un gran cupo está ocurriendo y no hace falta más que ver las estadísticas. Desde que hay una inmigración masiva en Europa se disparan los robos, los atracos, las violaciones y eso desde luego no es por cosa de los europeos. Es que aquí en los Estados Unidos también ocurre ese mismo proceso. Hay muchas voces de seguridad nacional que lo han advertido, no solamente por los niños de la frontera que son objeto y por cierto también forman parte de los elementos de campaña en estas elecciones que acaban de ocurrir. Ya quiero conocer de verdad tu opinión sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero quiero que dejemos claro esto porque también en los Estados Unidos han entrado decenas de miles de personas a través de estos grupos humanitarios
que muchos han sido identificados justamente como pertenecientes a organizaciones terroristas islámicas en su mayoría. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo plantear una solución a este problema que es prácticamente global y alerta contra la seguridad de todos los países? Obviamente lo primero es salirse del Tratado de Marrakech. Eso es lo primero, porque es lo que lleva 2 años fomentando ese tipo de inmigración y lo que obliga a los estados a aumentar la partida presupuestaria para atender a este tipo de inmigrantes. Es decir, esto es un pacto internacional. Eso es lo primero. Después tiene que haber voluntad política en el país. Como he comentado antes al principio, la voluntad política en este país, en este momento, con el gobierno que tenemos, es justo lo contrario a una política de supervivencia. O sea, lo que se intenta hacer es completamente destruir España y además el negocio de la inmigración es potente. Entonces, si se juntaran las dos cosas, primero salir de los tratados internacionales que fomenten la inmigración masiva y después consiguiéramos una voluntad política suficiente para hacer defensa de nuestras fronteras, yo creo que este serviría al menos para reducir eso. Porque el mensaje es claro y esto lo consiguió Italia con el anterior gobierno. Mandó a 5 destructores a defender la costa italiana y avisaba, diciendo, si ustedes pasan de esta línea, vamos a disparar. Si ustedes pasan de esta línea, vamos a disparar. Los mafiosos obviamente no son tontos y no quieren perder la vida y en ese momento cambiaron las rutas de inmigración para llegar a Europa, en este caso España. ¿Qué pasa? Que España tenemos a un gobierno que en vez de enviar estos destructores o estas fragatas a defender las costas españolas, lo que estamos llevando es estas fragatas a recoger inmigrantes. Es decir, estamos utilizando a personal de defensa de las costas o incluso simplemente militares, policías o guardias civiles, estamos utilizándolos en vez de para defendernos, estamos utilizándolo para atraer a esta gente a nuestras costas. Y eso obviamente es un suicidio cultural, es un suicidio político y esto obviamente para poder aplicar este cambio necesitamos mucha pedagogía y que los medios de comunicación que al menos se atrevan a decir estas cosas cada vez tengan más fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo, cortar financiación a todo este tipo de ONGs que viven del sufrimiento de las personas. Y repito, sí, viven del sufrimiento de las personas. Se tildan a sí mismas de humanitarias, pero esto no es humanitario. Humanitario sería ir a ayudarles a sus países a desarrollarse y que puedan llegar a los niveles que tenemos nosotros. No es humanitario hacer que cientos de miles de personas salgan de sus países y que sufran muchísimas inclemencias en el trayecto hasta llegar aquí, incluso algunos morir en el mar simplemente porque hay un mafioso o unas cuantas mafias que se aprovechan de la necesidad de estas personas de tener una vida mejor. Entonces, ¿cuál es el problema también con estos humanitarios? Que muchos de sus traumas, o digamos como queramos llamarlo, los suplan, los tapan o intentan aliviarlos con esta ayuda supuestamente solidaria. Hay una gran diferencia entre la solidaridad cristiana con el prójimo y ser estúpido. En este caso yo creo que muchísimas de estas personas están cayendo en la estupidez porque para ayudar a una persona no tienes por qué destruirte a ti mismo. Y hasta que no entendamos esto como civilización, yo creo que desgraciadamente tenemos los días contados. Y esto no es algo de la noche a la mañana, esto ha sido fomentado desde hace décadas con la educación endofóbica que hemos sufrido, en la que nos dicen que por ser blancos, europeos, occidentales, somos los demonios del mundo, que todo es nuestra culpa y que para poder paliar estos pecados o para extirpar estos pecados tenemos que dejarnos autodestruir. Es un concepto bastante sadomasoquista, pero que está funcionando desgraciadamente en gran parte de la izquierda. Y además hay otra incoherencia. Esta izquierda históricamente defensora del obrero nacional ha dejado de defender ya al obrero y se dedica a defender los nuevos grupúsculos revolucionarios. En este caso, por ejemplo, inmigrantes, feministas, LGTB. Es decir, que el esfuerzo tradicional en defender esas familias obreras se están poniendo ahora en defender grupúsculos minoritarios por un simple interés político. Javier, cuando uno escucha y evalúa todo este proceso que se está dando en Europa, en América Latina también en menor sentido, y acá en los Estados Unidos y en el mismo Canadá, estamos frente a una transformación muy importante desde el punto de vista cultural e histórico. Todos estos elementos parece que van encajonando la historia para cambiarla de manera radical. Uno observa, por ejemplo, en Europa todos estos cambios que se han dado desde el Vaticano y quisiera escuchar tu opinión al respecto, así como también ya a nivel de educación, como tú lo estás planteando, que va en deterioro de la cultura occidental como tal.
Bueno, primero, además, en España no conozco la educación en nuestros países. Cada vez la educación es más pobre. Se eliminan cosas fundamentales de nuestra historia, cuando se enseñan incluso se enseñan odiando a nuestro pasado, se omiten secciones directamente de la historia. Ahora, por ejemplo, sabía que en Cataluña, por lo visto, los que van a pasar a la universidad, los estudiantes de bachiller, estudian la historia de España desde 1800. O sea, toda la historia de España medieval, de la reconquista contra los musulmanes, de nuestra expansión por el mundo, la expansión del catolicismo por el mundo, todo eso se borra porque no interesa conocerlo. No vaya a ser que alguien aprenda que somos mejores de lo que nos dicen muchos, ¿no? Luego hay otro problema también, al depauperar esa educación, lo que estás haciendo es a las personas más manejables. Y eso obviamente le interesa a gran parte de la población, o digamos de los que dirigen, para que sea más fácil la destrucción de los pueblos. En el caso, decías antes, por ejemplo, de la inmigración con América Latina o Iberoamérica. A mí me sorprende, por ejemplo, el caso de que hayan llegado africanos que estén en la calle en países como Argentina. Esa gente no ha llegado en barcos, o sí ha llegado en barcos, pero desde luego no se han pagado el pesaje, ¿no? Es complicado. El problema también de la Iglesia, y eso que yo soy cristiano, es que, y esto es algo creo que muchos cristianos lo saben, y si no lo saben, pues es importante enterarse, ¿no? Ha habido una infiltración enorme de grupos comunistas, LGTB, incluso masónicos, en la Iglesia históricamente. Ellos mismos se han jactado de ello, y además han entrado a raíz de ese Concilio Vaticano II, en el que de alguna manera se intentó adaptar la fe al mundo actual, y de tanto intentarlo se acabó pervirtiendo. No estoy diciendo que el concilio no tenga cosas buenas, que las tiene, como por ejemplo la participación de los laicos en la vida pública, pero sí que es cierto que empezó a emponzoñarse la doctrina clásica eclesiástica con las nuevas corrientes bien pensantes del marxismo cultural, de toda esta adaptación de las ideas izquierdas clásicas bajo los años 60, 70, en fin, ya sabemos de dónde vienen esos lodos, ¿no? El feminismo, todo esto. Luego, además, sorprendentemente, si nos fijamos en la encíclica, la última encíclica del Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, en el capítulo 2 hay una serie de... ponen el ejemplo del samaritano, ¿no? De que se encuentra esta persona herida, de cómo los religiosos pasaban y nadie los atendía, y fue el samaritano el que atendió a esta persona. Ponen esta parábola para explicar de alguna manera que todos, como cristianos, tenemos que ir en contra. O sea, la conclusión que uno saca, viendo un poco también qué se ha dicho históricamente desde que está el Papa Francisco y cómo ha colaborado con algunas ideas globalistas, es que tenemos que dejar de defender nuestras identidades nacionales, que lo primero que somos personas. Y eso es, obviamente, la Iglesia siempre lo ha defendido, pero lo que no podemos hacer es promover un suicidio cultural, por mucho que tengamos que ayudar al prójimo. Y además luego hay otra cosa llamativa, cierta perversión de la misma Biblia, ¿no? De los mismos textos bíblicos. Ponen ejemplo algunos momentos del Éxodo, algunos capítulos. Y entonces, si tú te vas al Éxodo, habla directamente de inmigrantes, habla de extranjeros, o sea, señalan la condición inmigrante o extranjero, refiriéndose obviamente en ese momento al pueblo judío. Es decir, como, oye, tú eres de fuera del pueblo judío, por lo tanto eres un inmigrante en Israel, eres extranjero del pueblo de Israel. Ahora, esa adaptación que han hecho en Fratelli Tutti, en vez de decir inmigrante, dicen migrante, ¿no? La nueva palabra bien pensante para no demarcar si eres in o e. Esto a mí me resulta llamativo como cristiano, pues no digo que me ofenda, pero sí que es cierto que creo que es importante que empecemos a darnos cuenta de la importancia de las palabras y de cómo detrás de cada palabra, detrás de cada significado hay un significante muy particular. Que ahora no se esté utilizando la palabra inmigrante para referirnos a esta invasión que está sufriendo Europa, que es, digamos, el continente sin que la cristiandad no tendría sentido. Es decir, si Europa no hubiera sido cristiana, no existiría Europa primero y el mundo no sería cristiano en general, o al menos no hubiéramos expandido tanto la cristiandad como no se conoce. Y entonces estamos viendo cómo hay una parte de esa iglesia que está incitando a ese suicidio cultural, porque por mucho que digan ciertas partes eclesiásticas que la inmigración no afecta a la identidad de Europa, yo creo que eso es ser ingenuo o ser muy ciego, simplemente por estadísticas inmigratorias. Cuanta más población haya musulmana en Europa, dado que cada vez hay menos creyentes de la fe cristiana, cada vez más va a haber una tendencia hacia la islamización de Europa. Esto los judíos de Israel lo saben. Si no defendemos lo que somos como pueblo de Israel, acabaremos siendo otro pueblo
musulmán más, otro pueblo árabe. Entonces, en este caso hay que defender como sea nuestra identidad, cueste lo que cueste. Repito, esto no significa que no haya que atender a nadie y no haya que ayudar a nadie, pero lo que no podemos hacer es fomentar el suicidio cultural, porque si se destruye Europa, mucho me temo que lo que es Occidente en general viene después, porque tú también lo estabas diciendo antes, es cierto que todavía Iberoamérica no está sufriendo estas consecuencias, pero sí que es cierto que antes o después, ya que la política es global, la idea es que todo el mundo, o sea, que no existan las naciones, que no existan las fronteras y que todo sea un popurrí multicultural en el que nadie tenga ninguna raíz identitaria que pueda servirle para decir, yo vengo de aquí, por lo tanto sé quién soy y por lo tanto sé a dónde quiero ir. Uno de los elementos que nos ha llamado muchísimo la atención es que pareciera que existe una debilidad en el poder político, una falta de voluntad, pero también una debilidad, porque este proceso pareciera que avanzó demasiado. Y en estos momentos estamos, y me voy nuevamente al ejemplo de Francia, que lo conozco muy bien porque tuve la oportunidad de estudiar allá y de conocer a Francia muy bien. Estamos observando cómo, por ejemplo, el presidente francés se enfrenta de una manera que en un principio pareció muy fuerte a raíz de todos estos eventos que se produjeron, no solamente con Charlie Hebdo, sino también con los atentados posteriores a raíz de la publicación de las caricaturas en Charlie Hebdo de Mahoma. Y él se puso al frente y prácticamente los sectores radicales lo señalaron como target también y luego de allí hemos visto un cierto grado de debilidad. Y si nos vamos a otros ejemplos, en el caso de Alemania, por ejemplo, vemos que el poder político, los gobiernos como tales, pareciera o que no están preparados o como tú dices, no hay voluntad política de hacerlo o están atrasados porque este proceso avanzó muchísimo y la sociedad se siente prácticamente huérfana porque no tiene a dónde refugiarse en ese proceso que busca prácticamente eliminarlo como ciudadano, como ser pensante y también como miembro de una cultura occidental que está obviamente amenazada. Esto que has dicho último es fundamental. Yo creo que Europa en general está falta de referentes políticos, ¿no? Nos faltan líderes natos, tenemos demasiado tecnócrata, tenemos demasiado político pendiente de las encuestas del día de mañana, de si esto me viene bien para que me relijan o no. Es decir, esto quizás suene mal, pero yo creo que la democracia liberal que tenemos en Europa está muerta, porque ella misma ha matado al pueblo en el que se basaba. Hay otras democracias, como por ejemplo ahora la húngara, que defiende una democracia iliberal, en el que, pues, que creo que ha llegado el momento de primero tomar como referencia la supervivencia del pueblo que cada uno pertenezca, de la identidad nacional. Y quizá para eso haya falta tener que terminar con esta democracia liberal que yo creo que nos está llevando al suicidio. El ejemplo de Francia es paradigmático. Francia en los años 60-70 tenía una política de inmigración bastante buena dentro de lo que era Europa occidental, que era una política de asimilación. Es decir, cualquier inmigrante que viniera a Francia tenía que o iba a ser absorbido para ser convertido en un francés como cualquier otro. De ahí tenemos, por ejemplo, que hay muchísimos negros en Francia completamente franceses. Y no porque fueran colonias, sino porque realmente han absorbido la cultura francesa. Decía, por ejemplo, el general de Gaulle que el hecho de que Francia haya inmigrantes es fundamental, es muy bueno porque eso indica que Francia es universal, pero lo que no puede hacer Francia es dejar de ser Francia por tener tanto inmigrante. Esto es exactamente lo que nos está pasando en Occidente. España no puede dejar de ser España por el hecho de que tengamos que, o alguien nos diga que tenemos que recibir inmigrantes, porque si no seríamos racistas, fascistas, neonazis, en fin, toda esta sarta de estupideces que nos llaman a los que queremos defender lo que somos. Luego había otro problema en Francia, precisamente a raíz de esa inmigración masiva que se promueve desde los años 70-80 en países occidentales, en España a partir del año 2000, con los gobiernos del Partido Popular, hemos visto cómo eso también ha hecho sucumbir nuestra propia democracia. En Francia o en países como Bélgica hay sitios en los que ya se aplica la Sharia, donde no entra la policía y donde no rige para nada el Estado francés o belga en este caso. En Francia, que además tú lo conoces también, hay prácticamente un quinto de la población es musulmana, ahora mismo.
Entonces, en el ritmo de crecimiento de ambas poblaciones, si la mujer europea nativa, blanca, tiene apenas 1,3 hijos por mujer, cuando la población inmigrante tiene en torno a 4, 5, incluso 8 hijos por mujer, está claro que en apenas 2 o 3 generaciones la subversión, es decir, el cambio demográfico va a ser brutal. Hay indicaciones en Europa que hablan de que para 2100, más o menos el 2100, 2150, quizá la mitad de la población europea sea de origen africano. Estamos hablando de más de 250 millones de personas. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Que haya personas musulmanas, por ejemplo, en Europa es un problema? No, siempre y cuando se mantenga una proporción, digamos, entre menos del 10% de la población. Cuando esta población sube por encima del 25 o 30%, ya vamos a ver lo que significa realmente el Islam, que significa sumisión. Eso significa la palabra Islam. Y allá donde el Islam crece, allá se intenta imponer por la violencia. Está en su ADN. Por mucho que nos digan que existe un Islam moderado, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Es cierto que un musulmán puede vivir en Occidente perfectamente, pero lo que es mentira es que Occidente puede sobrevivir con una mayoría musulmana. Porque allá donde va, conquista. Es su naturaleza. Con esto no estoy diciendo que eso sea malo. Allá en los países donde estén, perfecto. Pero lo que no puede hacer Occidente, como hemos visto con partidos demócratas en Estados Unidos, es ponerse de rodillas y decir mea culpa, subyúgame porque soy un blanco opresor. Eso es el suicidio de Europa y es el suicidio de Occidente. Javier, justamente tocando el tema de los Estados Unidos, hemos visto un proceso que se inició el 3 de noviembre y que está en estos momentos en diversos escenarios. Una parte en la narrativa que se ha venido manejando nacionalmente, pero también internacionalmente. La narrativa es que los medios proyectaron a un ganador, ese ganador es Joe Biden. Él obtuvo el porcentaje de colegios electorales que se requería, superó los 270. Él ha nombrado ya grupos que lo van a acompañar como equipo de gobierno, se ha comunicado con todos los gobernantes, con excepción de creo que 2 o 3 que todavía no lo han hecho, y se da por un hecho que este hombre es el presidente electo de los Estados Unidos. Aquel que diga lo contrario, inmediatamente silenciado. Las empresas Big Tech que colocan todos estos tipos de etiquetas a la hora de hablar de la otra realidad, de la otra cara de la moneda. Y es que hay en 6 estados hasta el momento una serie de demandas judiciales señalando que hubo fraude electoral, que hubo más gente menos gente que votó que votos. Hay muchísimos casos, pero hay elementos que se han venido denunciando por parte de una organización de ciudadanos que se llama We the People, que está encabezada por la señora Sidney Powell, donde ellos señalan que hay una especie de conspiración en la cual han participado Irán y China como gobiernos directamente involucrados que han querido influenciar la toma de decisiones y las elecciones como tal de los Estados Unidos. Y ellos señalan responsabilidades que van desde la empresa de software hasta los mismos partidos que recibieron dinero. La señora Powell va más allá diciendo que no solamente son los demócratas, sino que también algunos republicanos participaron en todo ese esquema de corrupción. Lo cierto es que hay una narrativa absolutamente preponderante, encabezada por los grandes medios y las Big Tech, que han vendido ya la idea de que esto se resolvió y que aquí no hay nada que hacer, que este señor es el presidente Joe Biden, mientras que el presidente Donald Trump se le está señalando de que no quiere aceptar la derrota, de que es un dictador y cualquier cantidad de otros adjetivos. ¿Cómo ves? Quiero conocer tu opinión sobre lo que está ocurriendo, porque lo que pase aquí define lo que viene para lo que estábamos hablando del mundo occidental, pero también para el resto de los países de este planeta. Así es, lo que has dicho esto último es lo que estabas hablando de la importancia de la imposición del discurso es fundamental y esto hay que entenderlo muy bien. El hecho de que la gran parte del poder mediático haya apoyado a Biden es sabiendo además seguramente lo que había detrás, porque lo que estamos viendo es que las pruebas son bastante claras,
No sabemos todavía si hasta el punto de que en todos los estados en los que se dice que haya habido fraude haya sido suficiente para poder dar la vuelta a las elecciones, pero sí que es cierto que hay un fraude general. Han desaparecido papeletas de militares, tenemos la máquina de Dominion, han intentado formatear los mismos ordenadores estos para no dejar pruebas y ya ha tenido que haber 3 órdenes judiciales para que pararan ese intento. Es decir, están intentando borrar las pruebas. Es decir, ¿podemos decir que ha habido fraude? Seguro que ha habido fraude. Pero no solo en Estados Unidos. El fraude ha existido en todos los países occidentales, pero durante muchísimo tiempo. Y eso precisamente viene a raíz de lo que está investigando el equipo de abogados de Trump. Es decir, que si esa tecnología, que en principio apuntaban a que venía de la Venezuela de Chávez, que después se ha utilizado en otros países de América y que seguramente se ha utilizado en otros países de Estados Unidos, porque cuando el recuento o digamos el control se hace a través de sistemas electrónicos, ¿quién está detrás para contabilizar eso? Ese es el problema. Algo muy parecido pasó en España con las 2 últimas elecciones, ya que el gobierno dio a dedo el recuento a 2 empresas que en su momento estaban financiadas también por George Soros, ¿no? También, por cierto, Powell apuntó a George Soros detrás de todo esto. Has dicho Israel y China, Israel y China, Irán y China. Irán todavía no he visto nada al respecto, sí que he visto algo de China, en el que han demostrado, por ejemplo, cómo ha financiado a medios de comunicación progresistas estadounidenses que apoyaban al lado de Biden, al lado demócrata. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Dado que Trump ha hecho mucho daño, ha intentado poner aranceles a China, obviamente China no va a querer que salga Donald Trump porque seguiría esa guerra comercial entre ambos países. En este caso, quien beneficia a China es Biden. Por mucho que diga que va a beneficiar al trabajador americano, eso es falso, porque Biden representa a los liberales financistas que lo que han hecho ha sido durante décadas deslocalizar las empresas estadounidenses y las occidentales, llevándoselas todo a China. O sea, ellos son los culpables de haber engordado a ese tigre o a ese dragón asiático que estamos sufriendo todos. Ellos son el establishment. Entonces, por lo tanto, quieren evitar, sea como sea, que Donald Trump vuelva a salir. No sabemos quién está detrás de Donald Trump, porque Donald Trump seguramente todo esto no lo puede hacer solo. Pero lo que está claro es que los que apoyan el lado demócrata son aquellos que quieren más globalismo, más ideología LGTB, más aborto universal y más destrucción de las naciones, que es lo que hemos estado hablando. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? Hay varias teorías. Es cierto que lo que estás diciendo es interesante. El tema de cómo en 6 estados están intentando llevar ciertos procesos legales y esto hay que entenderlo dentro de los tiempos que tiene Estados Unidos antes de elegir presidente. Y además, también os he dicho bien, presidente proyectado. Es decir, ellos habían dicho lo que iba a ser, pero la realidad es que ya muchos de esos resultados primarios se han dado la vuelta o se han quedado en stand-by a la espera de ver estos resultados. Donald Trump tiene una carta, o digamos, que en este caso puede tener una ventaja legal dentro de lo que es la Constitución estadounidense. Si se va al tribunal, o sea, si se agotan todas las vías legales primarias dentro de los estados, se iría al Tribunal Supremo. Y si se va al Tribunal Supremo, queda esa última carta de Trump en las cuales se votaría al presidente en función de los votos de los estados. Es decir, cada estado emitiría un voto que se recontabilizaría para ver quién es presidente. En este caso, los republicanos tienen más estados bajo su poder que los demócratas. Por lo tanto, por esa vía sería elegido Donald Trump presidente de Estados Unidos. Es como, por ejemplo, para que lo entiendan, o en España tenemos comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas. Si hubiera un conflicto y no se pudiera elegir presidente, los presidentes de cada comunidad autónoma votarían para ese presidente. En este caso, por ejemplo, si el Partido Popular tuviera más votos, sería elegido el candidato del Partido Popular. Esto es exactamente lo mismo que va a pasar en Estados Unidos si se llega hasta esa última fase. Es decir, por lo tanto, por eso yo creo que también Donald Trump siempre ha dicho, estad tranquilos, que aquí hay algo gordo y que vamos a demostrar todo lo que está ocurriendo. Así como en su momento Biden dijo, calmados, que todavía no hemos perdido, vamos a esperar hasta el final porque yo creo que algo sabía de lo que se estaba urdiendo, es decir, cientos de miles de votos que se echaron en el último momento para cambiar completamente las tornas a favor de Biden. Sabía seguramente Donald Trump lo que estaba ocurriendo. Y es que hay que leer un poquito más allá de los titulares, eso es lo que siempre hablo, ¿no? Donald Trump lleva avisando meses de que iba a haber un tongo con el voto por correo electrónico. Es decir, Trump será muchas cosas, pero tonto no es. Y entonces habrá tenido tiempo para precisamente saber cuáles son todos los subterfugios legales para dar la vuelta ante un posible fraude. Es decir, si ya sabía que iba a haber fraude, tan sencillo era como estar atento y grabar todos los recursos posibles para demostrar que ha habido fraude. Es
Es decir, lo curioso a mí me sorprende es que los demócratas o han sido muy tontos o han sido muy ingenuos pensando que Trump era muy tonto y desde luego lo que hemos visto es que las pruebas de ese posible fraude son, por eso digo, les llamo tontos, han sido demasiado simples. Y eso también me lleva a otra posible teoría y me vas a permitir que haga un poquito, enlazar un poquito cosas con otras. Ya me voy dentro de mis conspiraciones que me gustan mucho. Si George Soros en el año 2009 dijo en una entrevista en el Financial Times que tenía que ser China quien se apoderara del nuevo orden mundial, además dijo en inglés own it, así como Estados Unidos es dueña del actual orden mundial según los pactos de Washington, tenemos ahí una posible desviación, digamos, ahí conspiranoica, ¿no? Es decir, si Soros y demás compañía de la élite liberal financista lleva años trabajando para que China se apodere de todo el mundo, porque además China, recordamos, por mucho que sea comunista, en cuanto a ideología es capitalista de mercado y ha sido engordada, entre otros, por Bill Gates, Soros, Rothschild y compañía durante muchísimo tiempo, yo ahí es donde me hago una siguiente pregunta. Si habrá sido este fraude quizá algo tan obvio o hecho tan obvio para que sean cazados con el objetivo de que Trump vaya a machete a por ellos y de alguna manera así también seguir desestabilizando indirecta o involuntariamente por parte de Trump a Estados Unidos, poniendo dudas sobre el mismo sistema democrático estadounidense, sobre el mismo sistema democrático que rige todo Occidente. ¿Puede servir esto para ser utilizado por China y que ellos mismos sigan sacando tajada? Lo que estamos viendo últimamente es que Estados Unidos está al borde de una guerra civil, o al menos una guerra civil de pequeña intensidad. Y entonces esta pequeña teoría, por muy descabellada que sea, puede entrar quizá dentro de estas técnicas que utilizan los globalistas para desestabilizar y hacerse con el poder. Sabemos que esta gente siempre apuesta a los dos caras de la moneda, nunca pierde. Y en este caso quizá hayan pensado, bueno, tenemos a los medios de comunicación, tenemos al Partido Demócrata, tenemos a todas las organizaciones civiles prácticamente financiadas, vamos a hacer un fraude tan evidente que antes o después esto va a tener que dañar la imagen de Estados Unidos y por lo tanto su predominio como primera potencia económica y política y militar del mundo. Es decir, ya sabemos que hay un giro cada vez más evidente y que prácticamente dentro de 20-30 años China va a ser la que domine el mundo. Lo que no sabíamos, o al menos podemos entender, es que quizá estos pequeños pasos que están sufriendo es una forma de dinamitar la poca estabilidad que quedaba en Estados Unidos y hacer, en el caso de que Donald Trump gane, muy, muy difícil su segunda legislatura. Y como tú decías, si Donald Trump pierde o gana, vamos a ver qué ocurre en todo nuestro lado del mundo en los próximos años. Porque si gana Biden, que nadie se confunda, va a ser más aborto y más ideología de género a nivel global. Si gana Trump, seguiremos viendo cómo hace esos intentos de desmontar las superestructuras que han servido para conformar ese gobierno mundial al que estamos ya a punto de ver los cuernos. Justamente, Javier, uno de los temas que te quería tocar es que hay como un ataque directo a lo que es la columna vertebral del sistema norteamericano, que es la justicia, la aplicación de la justicia, el Estado de Derecho. Cuando uno observa todas estas conductas criminales que se han acometido desde el señor que llevaba los votos desde Nueva York hasta Nevada y que le dijeron usted tiene que llevar estos votos a pesar de que esos votos pertenecen a los neoyorquinos, usted los lleva para allá y allá los cuentan como mejor les plazca a ellos. Desde esos choferes que se prestaron para un fraude sabiendo no, hasta el gobernador de Georgia que dicen que está vinculado con todo este proceso y que a pesar de que conocía cómo era la empresa Dominion, él la agarró y pagó yo unos cuantos millones de dólares por tenerla para que contara votos y para que hicieran las elecciones. Perder el Estado de Derecho, atacar directamente lo que es la columna vertebral del sistema, desmorona a los Estados Unidos, desmorona el sistema. Totalmente. Y eso ha sido aplaudido por gente perversa como Nicolás Maduro, que había adelantado, dicho sea de paso, lo que iba a ocurrir en los Estados Unidos y se venían no solamente burlando, sino que lo anunciaban como un logro de esos grupos a los que ellos pertenecen. Pero también se ve ahora porque pareciera que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está
tocado por toda esta crisis que se ha venido presentando. Y eso coincide con lo que justamente tú estabas planteando. Entonces, acabar con el Estado de Derecho y demostrar que se pudo cambiar el proceso con factores externos, pero también con la presencia interna, y de que pareciera que ya la ley no está por encima del hombre. Eso va a beneficiar a todos estos enemigos de los Estados Unidos que justamente estaban buscando una debilidad para acabar con ellos. Sin duda, además, tú lo estás diciendo bien, pase lo que pase, el sistema está dañado. Y no solo hablo de Estados Unidos, hablo de todo lo que es Occidente, ¿no? De su predominancia intelectual o en cuanto a legitimidad moral respecto a otros países. Dentro de esas previsiones que hablaba antes de la Agenda Global 2030, también hablaban del fin de los predominios de los valores occidentales. Y recordemos que los valores occidentales, la cristiandad, entre otras cosas, fue lo que ha dado pie a los derechos humanos, al derecho internacional. Es decir, sin Occidente no existiría la democracia en otros países. Entonces, si estamos deslegitimando la democracia desde el punto en el que se creó, ¿cómo vamos a poder exigir el respeto a derechos humanos y la democracia en otros países? Eso se va a acabar. El problema también es en Estados Unidos, por un lado, si gana Biden, aparte de que ya están los medios de comunicación principales completamente desacreditados, se van a desacreditar por completo, porque ya han visto esa maquinaria de propaganda. El ciudadano común ya se da cuenta de cómo están funcionando las cosas a nivel ya de la cúpula de poder, ¿no? El cuarto poder que se llama, que es el poder de la información, realmente es el primero, porque te puede poner o quitar un presidente del gobierno simplemente a base de propaganda. Venezuela es, por ejemplo, también un gran ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué pasa? Que si gana Trump por la vía judicial completamente legítima, el poder judicial va a estar deslegitimado para parte de los progresistas porque van a decir que por subterfugios legales les han robado una elección que era derecho propio suyo. Entonces, pase lo que pase, Occidente va a estar dañado. Ese es el problema de todo esto. Y por eso Maduro está encantado, felicitando a Biden, por eso salen unos cuantos aplaudiendo, porque saben que pase lo que pase, Estados Unidos va a salir maltrecho de estas elecciones. Queramos o no que gane Trump, queramos o no que gane Biden, lo importante ya es algo que esto es ya un efecto transnacional, es un efecto internacional que nos va a dañar a todos. Y eso no solo Estados Unidos, aquellas democracias como por ejemplo también Canadá, en fin. Todo esto va a tener unas repercusiones muy grandes en los próximos años. Y por eso era mi teoría anterior. Sabiendo cómo la gente que está con el verdadero poder, no los políticos, se maneja y cómo les gusta crear problemas y después ofrecer soluciones, mucho me temo que esto era algo que estaba ya previsto. O sea, sabían que iban a ser pillados, sabían que hacer este fraude era algo tan cantoso que tenía que ser, se iba a ver a los ojos de todo el mundo, que yo creo que era algo planificado para cada vez más dañar más el polo occidental y favorecer más al polo chino, porque no el oriental, porque también Japón sufrirá y Corea como aliados estratégicos de Estados Unidos, sino para fortalecer a China. Y esto, bueno, lo hemos hablado en Pandemonium con los artículos enormes de Miklos Lukács, lo hemos hablado con el tema del transhumanismo, lo hemos hablado con ese globalismo. El objetivo es que el modelo social político chino sea el que se exporte al resto del mundo, el control absoluto de la ciudadanía, y para todo eso tienes que tener primero una época de caos, que es lo que se va a gestionar, para tú después ofrecer, como el poder que eres, ofrecer un control absoluto de la población en aras de una seguridad. Es decir, para que ustedes sean seguros, ofrézcanme a mí sus libertades y ya me encargaré yo de que estén ustedes tranquilamente en su casita, con su trabajo, que es lo que pasa en China. En China, vayas donde vayas, y más si eres occidental, vas a ver cómo están la gente atenta, los policías, los chivatos, las mafias, todos trabajando para que nadie se salga de lo que el gobierno diga. De ahí, por ejemplo, con la excusa de la pandemia, nos hayan metido las cámaras térmicas o de reconocimiento facial, nos quieran imponer un pasaporte digital de la vacuna. ¿Con qué objetivo? Con que ya haya un control global y absoluto permanente de la población. Por cierto, China ofreció hace poco en esta cumbre del G20 que todos los ciudadanos del mundo tuvieran un código QR concreto a través del cual pudieran acceder a toda nuestra información, obviamente sanitaria, laboral, bancaria, personal. Eso es el registro, este es el problema a donde vamos. Y parece que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Esto ya no es un problema solo de Trump o Biden, es un problema de dos concepciones completamente diferentes de lo que entendemos cómo tiene que ser el mundo y cómo tiene que ser el ser humano. Uno completamente controlado
y otro, una forma más tradicional en la que se respete cierta soberanía de los estados y en el que todavía, a pesar de que sea un mundo global y globalizado, haya cierto respeto a las libertades intrínsecas del humano por ser humano, simplemente eso. Aquí en Nueva York se ha venido presentando en los últimos, prácticamente la última semana, una especie de despertar o la presencia de grupos que se autodenominan patriotas que van en contra de las acciones que está tomando el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que es de izquierda. Ha ocurrido desde la semana pasada, por ejemplo, un evento en uno de los condados de la ciudad de Nueva York, Staten Island, en los que los bares se negaron los dueños de los bares se negaron a aceptar las disposiciones que por el COVID tomó el alcalde de la ciudad y la gente los apoyó porque dijeron, bueno, caramba, o sea, ya han quebrado la mitad de los negocios, ¿por qué hacerlo de esta manera si podemos tomar las medidas que son necesarias para evitar el contagio y así seguir ayudando a la comunidad, manteniendo los negocios abiertos y que la gente socialice? Pero no ha sido posible. Se llevaron al dueño del bar preso. Ayer hubo una manifestación enorme y varias de los otros pequeños empresarios de la zona se han empezado a unir para rechazar la acción del gobierno de cerrar la economía y de prácticamente colocar multas que son costosísimas a cada una de las personas que se declaran en contra de las decisiones del alcalde, que como te digo, es de izquierda. Estaríamos hablando de que puede haber como una reacción del ciudadano común y corriente que ha entendido todo este proceso, particularmente con el caso de la pandemia y las medidas que se han tomado, ¿no? Y que se sienten como de alguna manera rebelde ante la autoridad como tal. Sí, no sé si todo el mundo ha entendido un poco lo que se está tejiendo entre bastidores, pero sí que es cierto que la gente se está dando cuenta de hacia dónde nos llevan estas políticas que están aplicando con la excusa sanitaria. Y digo excusa porque muchas de las medidas que se están aplicando, al menos en España, son completamente políticas. Nada tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos y mucho tiene que ver con el control político y económico. Podemos entrar esto en lo que llaman también el Foro Económico Mundial el gran reseteo, ¿no? Que además lo utilizan la excusa del coronavirus. La excusa es que dicen que, dado a que no ha habido una coordinación necesaria para poder paliar los efectos del coronavirus, qué curiosidad o qué casualidad, hay que ir hacia formas de gobierno mundial, ¿no? Es decir, que como ya nosotros somos tontos y no sabemos gobernarnos nosotros mismos, vamos a darles nuestra soberanía a alguien que no sabemos ni quién es para que nos diga lo que tenemos que hacer. Eso es el gran reseteo. Y si nos fijamos en parte de cómo se está llevando la pandemia o la gestión de la pandemia, esta destrucción del empleo va muy enfocada a ello. Y además tú como venezolano lo sabes bien, y los cubanos también. Tienes que destruir la independencia económica de la población para que sean completamente sumisos al Estado, para que sean completamente dependientes del Estado. Es decir, no ha habido una forma mejor de hacer un reseteo económico mundial que la pandemia. Y la pandemia ha hecho que todos nos obliguen a quedarnos en casa, nos obliguen a dejar de trabajar, destruyan nuestra independencia económica y ya seamos en gran parte muchos ciudadanos dependientes de las ayudas estatales. En ese momento es cuando se elimina toda libertad y en ese momento es cuando entramos de facto en una dictadura global. Esto la gente no lo entiende. Yo hablo con alguna gente, bueno, la gente que me sigue y que más o menos hablo con ella, sí, ya está entendiendo. Además, esto que lo estoy diciendo no me lo estoy inventando, lo digo por si algún espectador se sorprende. Esto está escrito en la página del Foro Económico Mundial. O sea, vayan ustedes a verlo, investiguen durante horas porque hay muchísimos textos que explican hacia dónde nos llevan sin nuestra voluntad, o sea, sin nuestro permiso. Entonces, claro, ahí es donde entramos a que mucha gente ya se está dando cuenta de que hay gato encerrado, como decimos en España. Hace apenas unos meses era solo el 30% de la población que no se quería vacunar. Ahora estamos ya casi en cifras del 60%. Y esto no es porque los medios de comunicación informen sobre los peligros que puede tener una vacuna, que los tiene y muchos, eso ya entramos en otro debate, sino simplemente por la opacidad y por la manipulación informativa de los gobiernos. Es decir, si a mí como ciudadano me estás mintiendo todos los días, si me dices que hoy hay que hacer A y mañana me dices que hay que hacer B, lo que voy a hacer va a ser no obedecerte,
a abrir mi trabajo si tengo que abrirlo, a pesar de lo que usted me quiera hacer, porque yo, lo más importante es mi sustento y el de mi familia. Lo que no puedo hacer es porque usted me diga A, dejar de alimentar a mis hijos, porque usted me diga B, dejar de tener una vida medianamente normal. Por eso hay esa opresión constante a esta gente. A los que estamos en contra de todo esto, pues nos llaman conspiranoicos, antivacunas, negacionistas, que queremos matar a la población, pero simplemente somos ciudadanos que nos estamos levantando, no en armas, pero sí moralmente y en cuanto a nuestro alma y nuestra sensibilidad como personas, diciendo que ya está bien de esto porque nos estamos dando cuenta de que la peor pandemia no va a ser el virus, la peor pandemia va a ser el hambre. Y entonces, y esto lo han dicho virólogos y biólogos que están diciendo que las medidas que se están aplicando son completamente incoherentes para el control de una pandemia. El control de una pandemia primero es inmunidad de grupo, es decir, cuantas más personas hayan pasado el virus, mejor porque menos personas habrá que lo puedan pasar y obviamente el virus se reducirá. Estos confinamientos temporales y esporádicos o de vez en cuando, lo que sirve es precisamente para que ese virus pueda seguir ahí. Cuanto más tiempo nos encierren, más débiles serán nuestros sistemas inmunológicos. Por lo tanto, menos fuerza tendremos para hacer frente a cualquier virus y a cualquier bacteria que nos pueda dañar el cuerpo. Ahora nos ofrecen las vacunas. En fin, entramos ya en otro debate, pero bueno, las vacunas en menos de un año son imposibles de hacer. Hay gente que dice, no, bueno, como les ha metido mucho dinero, las han hecho más rápido. No, no se trata de meter dinero para ahorrar tiempo. Se trata de que una vacuna tiene unos procesos científicos biológicos que llevan su tiempo, entre 8 y 10 años, para poder ser testeadas bajo un sinfín de supuestos, para que no sean dañinas al ser humano. Si nos lo han vendido en 8 meses, puede indicar dos cosas. Que esta vacuna se lleva haciendo años, por lo tanto entraríamos dentro de esa hipótesis de la que muchos defendemos, de que este virus es de laboratorio, que se ha soltado con cierta intención, etcétera, etcétera. O la otra, la que por lo tanto esta vacuna quizás sea un placebo, o quizá no sirva para nada, o quizá tenga otros efectos, pero el objetivo final de esta vacuna sea separar a la población entre vacunados y no vacunados. Va a haber una vacuna obligatoria, eso que nadie lo dude, en todos los países, y no porque nos la impongan de manera legal, porque no pueden por los convenios internacionales. Lo que van a hacer va a ser separar a la población de manera indirecta o involuntaria. Usted quiere viajar de nuevo, usted se tiene que vacunar. Usted quiere trabajar en ciertos sitios, usted tiene que vacunarse. Usted quiere viajar al centro comercial, al mall, hacer sus compras del domingo con su familia, usted tiene que vacunarse. Usted quiere ir al cine, vacúnese. Usted quiere ir a los conciertos, vacúnese. Es decir, van a hacer que de manera involuntaria o de manera indirecta la gente se acabe vacunando con tal de recuperar una cierta normalidad en su vida, que por cierto, normalidad que no va a volver. Y esto también nos lo están diciendo ellos. O sea, olvidémonos de lo que hemos vivido hasta ahora, vamos a entrar de pleno en una nueva normalidad absoluta. Entonces, es importante que esto la gente se informe, que se dé cuenta de hasta dónde nos están llevando. No se trata de temas de conspiración, de locos. Se trata de documentos que están escritos, que lo están publicando, que dicen hacia dónde nos quieren llevar y que simplemente hay que tener los ojos bien abiertos y, sobre todo, no tener miedo a poner en duda todo lo que teníamos antes o todo lo que creíamos antes, porque estamos ante un nuevo paradigma absoluto. Estamos ante una nueva realidad económica, política y social. Y cuanto antes nos demos cuenta como ciudadanos, antes podremos hacer freno a esto. El freno puede ser, como tú estabas poniendo el ejemplo, ciudadanos que están hartos de no poder trabajar y abren sus empleos. Quizá pueden ser padres que no quieren que a sus hijos en la escuela les pongan la mascarilla y una vacuna. Quizás puedan ser médicos que se rebelen ante lo que pueda ocurrir a nivel sanitario. Quizá incluso puedan ser militares que digan, ya está bien, hay que animar a la población civil a tomar parte. En fin, son un sinfín, o sea, hay tantos, nuestras sociedades son tan complejas que cuanto antes nos pongamos a cada uno en su pequeño sitio a aportar su granito de arena, antes podremos hacer frente a todo lo que está ocurriendo porque es verdaderamente devastador. Tenemos así es, estamos llegando, Javier, al final de esta emisión. La verdad es que contigo podemos pasar horas conversando sobre diversos tópicos. Perdona que me enrollo como las persianas, como decimos en España. No, lo que sucede es que todos los temas son muy interesantes. Aquí toda la gente
que está participando en nuestro super chat, tiene buenos comentarios, preguntas, etcétera, y mucha gente pues está de acuerdo con lo que estás diciendo. Así es que no te va a quedar otro remedio que volver nuevamente a Sin Filtros para seguir conversando sobre los avances de todos los procesos que se están dando en estos momentos. Estoy completamente de acuerdo contigo de que vienen nuevos paradigmas y hay que adaptarse, aceptarlos y entenderlos a la mayor brevedad. Así que nos toca como tarea leer lo que está ya publicado. Javier ha dicho que en el Foro Mundial también hay muchos documentos de la Agenda 2030 en la ONU, así que les recomiendo, están en todos los idiomas, los pueden ver, los pueden revisar y pensar. Y saber que existe una alternativa contraria a la que se quiere imponer. Sin duda, siempre. Siempre hay alternativa. Solo hay que creer en nosotros y lo demás será más fácil. Así es, bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Maybor, hasta pronto. Y quiero darle las gracias a todos aquellos que están participando en nuestro super chat, a todos los amigos que nos ven desde todos los países. Muchísimas gracias a la gente de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, que a pesar de que no tenemos mucho internet o servicios allá, están viéndonos y nos están mandando mensajes. Un gran abrazo a todos los hermanos de Venezuela, que por cierto, este fin de semana hay un evento que está convocando el régimen de Nicolás Maduro para escoger los nuevos miembros de una asamblea nacional que obviamente está fuera de la ley, pero en Venezuela casi está todo fuera de la ley. Allá no hay ley, sino que el hombre está por encima de la Constitución y las leyes. Así que tenemos momentos difíciles para Venezuela a raíz de todo este proceso que se está dando, y bueno, ahí estaremos informando sobre esta nueva jornada, así que se los prometemos. Y un gran abrazo a todos, y quiero, antes de despedirnos, darle las gracias también a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo a todos.